Reza, ten fe y no te preocupes. Homenaje al Padre Pío. El 23 de mayo, el Papa Juan Pablo II vino a rezar y rendir homenaje a la tumba de un hombre quien fue llamado el místico más grandioso de nuestro siglo. Un hombre que seguía los pasos de San Francisco de Asís, con quien compartía la misma nacionalidad, nombre y fe, y con quien quizá compartía aún más, porque el hombre que descansa aquí sin duda merecía compartir, al igual que San Francisco de Asís, la compañía de los santos. El Papa había venido aquí a San Giovanni Rotondo en 2 ocasiones. Vino cuando era simplemente un sacerdote de Roma y después cuando era cardenal de Cracovia. Hoy viene como el vicario de Cristo en la tierra. El Padre Pío, bautizado Francesco, compartía otro fenómeno místico con San Francisco de Asís, el estigma. La imagen de Cristo en su pasión, su cuerpo ensangrentado mostrando las 5 heridas y la cabeza marcada por la corona de espinas. Las 5 heridas, conocidas como el estigma, que en ocasiones muy raras han aparecido en los cuerpos de seres humanos, y a su vez la Iglesia Católica ha reconocido estas manifestaciones. Sin embargo, muy pocos hombres han sufrido la agonía del estigma en su forma completa. Las 5 heridas, en las manos, los pies y el costado. El primero fue San Francisco de Asís, y casi 700 años después, las mismas heridas se manifestaron en el Padre Pío, convirtiéndolo en el primer sacerdote que recibió las heridas de Cristo. Aquí, en el pueblo de Pietrelcina, al sur de Italia, el Padre Pío vino al mundo el 25 de mayo de 1887. En esta pequeña casita. Sus padres, Grazio y María, se casaron en la iglesia de Santa Ana. Y fue aquí que su hijo Francesco experimentó uno de sus primeros encuentros con Dios. A los 5 años de edad, el Padre Pío comenzaba a sentir éxtasis y tentaciones del demonio. En una ocasión, cuando rezaba silenciosamente, tuvo una visión del Sagrado Corazón. Ya había decidido ofrecer su vida a Dios, cuando en ese momento de plegaria sintió unas manos sobre la cabeza, haciéndole saber que su ofrecimiento había sido aceptado. Un día antes de partir hacia América, en búsqueda de trabajo para la educación y alimentación de su familia, su padre lo llevó a la capilla de San Pellegrino. Y ahí fueron testigos de un incidente sobrehumano. La madre de un niño totalmente desfigurado puso a la criatura sobre el altar y dijo llorando: «Si no lo puedes curar, te lo debes quedar». Y el niño, de repente completamente curado, se levantó y corrió a los brazos de su madre. Grazio Forgioni no quería que su hijo presenciara esto, pero Francesco se quedó a rezar. Francesco Forgioni empezó su entrenamiento religioso en el seminario de Marconi y también acudió a otros seminarios franciscanos. Fue ordenado en 1910 a los 23 años de edad en la Catedral de Benevento. El joven fraile frecuentemente se enfermaba y caía en estados de éxtasis,
los cuales preocupaban y alarmaban a sus superiores. Ayunaba exageradamente y padecía de temperaturas extremas que se decía que eran tan altas que rompían el termómetro. Preocupados por su salud, confundidos por las fiebres, síncopes y visiones, los frailes lo regresaron a su pueblo natal de Pietrelcina. Se pasaba horas y horas en esta torre, la torreta, estudiando, rezando y meditando. Algunas veces se alejaba por días, alojándose en esta cabaña pequeña y solitaria lejos en el campo. Quizá este largo periodo de aislamiento de la vida que más quería era una preparación para los extraordinarios años que vendrían después. En septiembre de 1910 ya empezaba a tener inexplicables dolores en las manos. Un año después, el joven le escribió a su superior, el padre Benedetto: ayer en la noche, algo pasó que no puedo ni explicar ni entender. Me aparecieron en el centro de las palmas de las manos unos lunares rojos acompañados por un dolor punzante. Y también siento el mismo dolor en las plantas de los pies. Sabiendo muy bien lo que los dolores predecían, le rogó a Dios que le perdonara la vergüenza de las heridas, pero no el dolor. Después de un breve tiempo en el ejército italiano en 1915, del cual fue dado de baja por debilidad, permaneció la mayor parte de su vida en su pueblo natal. Ahí los pueblerinos construyeron una pequeña iglesia, incluyendo en ella el árbol bajo el cual el Padre Pío sintió los primeros dolores del estigma. En 1916, con la esperanza de que el cambio de clima le curaría los dolores punzantes de las costillas, fue enviado al solitario e inaccesible convento franciscano de San Giovanni Rotondo, un pueblo de ningún interés en aquel entonces, ahora un lugar de intensa peregrinación. Las tempranas interpretaciones del sufrimiento al corto tiempo se convertirían en algo más. El Padre Pío estaba a punto de sufrir dolores que con gusto aceptaría, pero la notoriedad pública fue lo que encontró difícil de tolerar. La apariencia aterradora y plena del estigma ocurrió en la mañana del 20 de septiembre de 1918. El Padre Pío estaba en el coro de la vieja iglesia de San Giovanni Rotondo, acabando la misa. Él describió lo que pasó. Durante un trance similar a un dulce sueño, vi a una persona misteriosa. Sus manos, sus pies y sus costillas escurrían sangre. Esta imagen me aterrorizó. Desapareció, y en ese momento me di cuenta de que yo también sangraba por las manos, los pies y el costado. El Padre Pío tenía 31 años de edad. El Padre Alessio fue su compañero por muchos años y quien lo cuidó hasta sus últimos días. Este es el lugar en el cual el Padre Pío recibió el estigma el 20 de septiembre de 1918. En esta carta puede uno ver que el Padre Pío rezaba. Aquí, cuando volteó hacia ese crucifijo, lo vio volver a la vida, sangrando. En ese momento, el Padre Pío sintió una paz interna y externa. Y durante todo este tiempo, el Padre Pío veía al crucifijo vivo
y goteando sangre. Y dijo que al salir del trance, se dio cuenta que tenía las manos, los pies y el costado traspasados como las del crucifijo. Esta es la primera fotografía de sus heridas, la cual después fue notarizada. La noticia de este acontecimiento se divulgó lentamente, y la gente empezaba a ni para ver al fraile que había sido estigmado o para oír una de sus misas. Uno podía entender la actitud en el convento al singular milagro del joven fraile. Era de extrema cautela. Hasta se decía que iban a mandar al Padre Pío a otra parte de Italia. Pero la gente de San Giovanni vociferaba que se quedara. Hasta había amenazas de violencia. Eventualmente, algo se tenía que hacer. Se tenía que tomar una decisión porque tal notoriedad podía ser vergonzosa más que una bendición. En 1922, el Santo Oficio tuvo que intervenir con una serie de medidas. Declaró que no había señales de algo sobrenatural en el caso y le ordenó al Padre Pío que no participara en misas públicas y que dejara de escribir. Después de que se le leyó el decreto, dijo: «Se hará la voluntad de Dios». Y así empezaron 10 años de soledad. El Padre Pío se encontraba como un sacerdote sin congregación, como un confesor sin poder dar perdón, como un cristiano sin guía espiritual. En su asilo se sumergió totalmente en la oración, en la escritura y en la lectura espiritual. Y escribió las palabras: «Resta con mí». Quédate conmigo, Señor. Tú sabes que no te puedo olvidar. Quédate conmigo, Señor. Tú sabes que sin tu fuerza caigo. Quédate conmigo, Señor, porque sin ti mi fervor falla. Quédate conmigo, Señor. Tú eres mi vida. Tú eres mi luz. Después de una larga década, el mandato fue finalmente levantado por el Papa Pío VI, quien después de haber examinado el caso detalladamente, le permitió al Padre Pío volver a tomar posesión de su ministerio. Eventualmente se tuvo que construir una iglesia más grande para acomodar a las grandes congregaciones que venían de todas partes del mundo. La multitud de peregrinos comenzó de nuevo. Vinieron en aquel entonces y siguen viniendo en el momento actual. El Padre Pío a menudo pasaba de 12 a 18 horas diarias en el confesionario por plazos de 2 a 3 semanas sin descanso para toda esa gente que tanto deseaba ser absuelta por él y ser parte de esa personalidad tan carismática que lo caracterizaba. Aunque se sabía de sus heridas, él siempre trataba de mantener las manos tapadas o escondidas y sabía cuando alguien le hacía perder el tiempo. En ocasiones terminaba bruscamente la confesión diciendo: «Basta». Él podía leer la mente y el alma, y cuando Dios le daba la luz para poder ver dentro de la persona, el Padre Pío les decía a ellos o a ellas sus pecados, y también, si no estaban preparados o no eran sinceros en la confesión, los mandaba a su casa sin la absolución. Usualmente era muy directo y decía: «Cambia tu vida». O simplemente le decía al que dudaba de la existencia del infierno: «Creerás cuando llegues». Era capaz de conocimientos profundos y se decía que tenía la habilidad de leer la mente y el corazón de la gente, de saber detalles de la vida y circunstancias que ni siquiera adivinándolas se podría acertar. Una vez una mujer se sorprendió cuando le dijo su penitencia. Usualmente la pena sería decir una oración, pero en este caso, por su pecado, era ir a su casa y mirar dentro del pozo que estaba en su jardín. Cuando lo hizo, vio la cara del hijo que había abortado hacía muchos años. Joe Greco,
ahora totalmente devoto del Padre Pío, lo conoció bajo circunstancias en un sueño en el cual le pidió que salvara la vida de su padre, el que de repente se recuperó de una operación muy peligrosa. Joe decidió ir a San Giovanni y darle las gracias al Padre Pío, a pesar de que tuvo que esperar 4 días para su confesión. Esto en verdad fue lo que me convenció. Fue el Padre Pío, me vio y me dijo, bueno, entonces tu padre ya está bien, ¿verdad? Esto me impresionó mucho porque de veras yo nunca había estado en San Giovanni Rotondo. Porque yo nunca había estado en esa parte del mundo. Y nunca le había comentado a nadie de la enfermedad de mi padre. Y así me le quedé viendo y pensé preguntarle si el que había visto en mi sueño era él. Y de repente, sin decir nada, me dice, en el sueño, en el sueño. Se me cortó la respiración. Le digo la verdad, estaba muerto de miedo. Y le dije, sí, padre, en el sueño, padre. Le dije todos mis pecados y me dio absolución. No, antes de que me absolviera me dijo, hay todavía algo más. Y le contesté, padre, no me acuerdo de nada más. Entonces el Padre Pío le empezó a recordar el incidente que tuvo con una muchacha que conoció cuando era joven y estaba en el ejército. En ese momento me acordé de todo. Quería que la tierra se abriera y me tragara. Estaba tan avergonzado. Le dije que estaba en lo cierto y que me perdonara por no habérselo dicho en la confesión. Estaba tan avergonzado. Bueno, has cargado este pecado contigo, me dijo, desde 1941. Y el lugar preciso era en el pueblo de Blackburn. Cuando me levanté para irme volvió a decir, hay algo que se te está olvidando. Le noté que decía esto con una leve sonrisa. Oh, no, padre, no hay nada más, de verdad que no hay nada. Y me dijo, ve dentro del bolsillo de tu saco. Entonces metí la mano y saqué mi rosario. Se lo di, me lo bendijo y me lo regresó. Y eso fue todo. En verdad eso fue. Aquellas personas que conocían al Padre Pío hablaban con admiración y afecto. Hablaban de sus 50 años de dolor excesivo y de que no había duda que sufrió angustias de heridas genuinas. La evidencia médica del estigma, provista por doctores que examinaron al Padre Pío, es impecable. El doctor Luigi Romanelli, el doctor Giorgio Festa y el doctor personal del Padre Pío, el doctor Sala, proporcionaron, al igual que otros muchos expertos médicos, evidencia de que las heridas eran genuinas y que no mostraban señas de curación ni de ulceración. Desde el monasterio capuchino de Pietrelcina, donde tienen la sala dedicada al Padre Pío, el padre Stefanino nos relata. De todas las reliquias del Padre Pío que tenemos aquí, la más importante es la camisa que usaba para dormir. Como ustedes pueden ver, está manchada de sangre. ¿Cómo fue que esto pasó? Sabemos que el Padre Pío vivió toda la pasión de Cristo, el sufrimiento, la corona de espinas, las heridas del estigma, y en sus propias palabras decía que el sufrimiento ocurría casi cada semana durante muchos años. A pesar de los dolores continuos, su contemporáneo, el Padre Villani, una vez dijo, en el fondo del alma es el hombre más feliz del mundo. Su disposición a la vida siempre era, reza, ten fe y no te preocupes. Y decía que la ansiedad no ayudaba en nada y que Dios oía sus rezos. El Padre Pío, quien no era como cualquier otro hombre, durante muchos años de su vida se levantaba a las 2 de la mañana. Iba a la sacristía a las 4 y daba misa a las 5, hora que se decidió darle al Padre para decir su misa, con la esperanza de que siendo tan temprano, muy poca gente acudiría. Pero aún así, lloviera o relampagueara, cantidades de gente esperaban horas para que abrieran las puertas de la iglesia y para oír su misa. Cuando el Padre Pío oraba a Dios, le pedía que perdonara a su gente. Eran tantos y había tanto que ofrecer, que sus misas podían durar más de 2 horas, mientras la gente oía y guardaba absoluto silencio.
Cuando el Padre revivía la pasión y la muerte de Cristo, se llenaba de sentimiento y se ofrecía a Jesús por la salvación del mundo. Los testigos decían que cuando el Padre se volvía a dar la bendición final, la paz de Cristo envolvía a todos los presentes, dándose cuenta de que Dios, con todo su amor y misericordia, nos había dado a este hombre en nuestra vida para revivir el misterio de nuestra salvación. Ya que el Padre Pío decidió sufrir como Cristo para la salvación de las almas, se le concedieron los dones del Espíritu Santo, que son ubicuidad, conocimiento, profecía, conversión, curación, unción y lenguaje. El padre Joseph Páez vino al monasterio hace muchos años como turista norteamericano para conocer al Padre Pío. Se quedó y ahora es fraile franciscano. De hecho, el Padre Pío entendía lenguajes que no sabía. Lo sé por las pruebas documentales. Por ejemplo, a mí me puso a estudiar italiano sin yo entender el porqué. 2 meses antes de morir, me habló en perfecto inglés. ¿Alguien sabía que hablaba inglés? La única referencia de que sabía hablar inglés era que en 1927 oyó una confesión en inglés. También se conoce la historia del príncipe francés que habló con el Padre Pío por más de 15 minutos y el príncipe se maravilló de oír a un italiano que hablaba y pronunciaba perfectamente el francés. El sinnúmero de cartas de todo el mundo que le escribían era impresionante. Durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo daba datos precisos a los familiares de aquellos hombres que combatían, y muchas de sus revelaciones resultaban ser proféticas. El padre Pietro Villani creció cerca de San Giovanni, y su madre era una gran admiradora del Padre Pío. Su padre había emigrado a Norteamérica en búsqueda de trabajo. Mi madre, como siempre, acostumbraba a preguntarle al Padre Pío de todo que hacer. Una vez, después de una confesión, dijo: Padre, mi hijo quiere que lo vaya a ver. ¿Puedo ir? ¿Qué cree? Oh, dijo el padre. No puedes. ¿Por qué no puedo?, le dijo mi madre. Ella pensó que algo me había pasado. Entonces, no puedo ir a ver a mi hijo. ¿Sabe usted que su esposo se está muriendo? Mi madre se asustó mucho, porque ella le dijo que en las cartas que recibía de él, de los Estados Unidos, decían que todo estaba bien, buen trabajo y buena salud. Entonces, como el Padre Pío le dijo que no, pues no vino a verme. Precisamente el día que se supone que iba a venir a verme, recibió un telegrama de Norteamérica que decía: ayer su esposo murió en un accidente de trabajo en las minas de carbón. Muchas de las anécdotas más extraordinarias tenían que ver con la ubicuidad, la habilidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. En ocasiones hasta podía alterar el tiempo, como en el siguiente caso. El padre Villani y su madre a menudo caminaban 12 kilómetros a San Giovanni para presenciar la misa del Padre Pío. Un día después de la misa, un fraile se le acercó a la madre de Villani y le comentó que el convento no tenía pan. Sin pensarlo, la señora regresó a San Marco a pie por algo de pan.
Recogió una hogaza de pan que pesaba como 6 o 7 kilos. Luego se la puso sobre la cabeza. Así es como las mujeres cargaban sus cosas. Y regresó a San Giovanni. Llegando se encontró al Padre Pío casi exactamente en la misma pose, quitándose las vestimentas ceremoniales. Dicen que por el poder de la ubicuidad, la madre de Villani viajó en menos tiempo de que el Padre Pío tomó para quitarse la vestimenta. Después de haber recibido el estigma, el Padre Pío nunca volvió a salir de San Giovanni Rotondo. Sin embargo, una inmensidad de testigos juran haberlo visto en distintas partes del mundo y desde su muerte hay gente que lo sigue encontrando. Este tipo de apariciones usualmente es a gente necesitada. Peter Barrett, al final de la guerra, se encontraba en San Giovanni. Fue a confesarse con el Padre Pío y se quedó a la misa. No hace mucho tiempo en el hospital de Greenwich, niño, nado grave, les dio un Padre Pío con el mensaje: reza, ten fe y no te preocupes. 2 semanas después, se volvió a encontrar a los padres del niño. Ellos le dijeron que su hijo estaba por salir del hospital sano y sin lesiones. La madre, muy agradecida, dijo: ¿Me podría hacer el favor de darle las gracias al cura que nos vino a ver? No le quería preguntar a qué padre se estaba refiriendo por miedo de apenarla. Cuando me dijo eso, noté que estaba yo por mi cuenta. Y me dijo que se parecía mucho al cura de la foto que les había dado antes. Y me repitió que le diera las gracias. Al cura a quien ella se estaba refiriendo era, por supuesto, el Padre Pío que se les había aparecido. Margaret Neal tuvo la siguiente experiencia cuando estuvo en San Giovanni. Estábamos todos arrodillados y el padre en ese momento estaba impartiendo la comunión. La empezó a dar a todos, pero cuando llegó a mí, me miró fijamente y no me dio la hostia. Entonces levanté la vista y vi a otro padre que se me acercaba con el cáliz en la mano a darme la hostia. Y ahí me di cuenta que era el Padre Pío en persona quien me ofrecía la comunión. El líder de un escuadrón norteamericano cuenta que durante la guerra un padre se le apareció frente a su avión cuando volaba sobre el pueblo de San Giovanni en una misión para bombardearlo. Dijo: el padre hizo que regresáramos sin bombardearlo. En ese entonces él no sabía del Padre Pío, pero 2 años después, cuando fue de visita a San Giovanni, reconoció al padre. Era el Padre Pío. También dicen haber visto al Padre Pío en la Catedral de San Pedro en la canonización de Santa Teresa de Lisieux, y también haberlo visto en una visita que le hizo al ya anciano cardenal Vicente cuando era prisionero de los rusos. Los testimonios de sus poderes curativos de las mentes, cuerpos y almas son demasiado numerosos como para relatar todos. Mi nombre es el señor O'Ryan y ella es mi esposa Anne. Hace poco, en una asamblea en Irlanda, Eileen Maguire relató algunos. Hubieron situaciones que uno no se puede explicar cómo fue que pasaron, como por ejemplo la historia de Sean y Anne Orion, provenientes de Irlanda del Norte. Anne estaba embarazada con gemelos y sufría de una hemorragia cerebral. Estaba clínicamente muerta, conectada a un respirador artificial. Y su esposo le rezaba diariamente al Padre Pío, y en una ocasión le llevó al Padre Pío una prenda de Anne. El padre la bendijo y por primera vez, después de haber estado varias semanas inmóvil conectada al respirador, Anne movió las manos. Ahora el señor Orión nos contará la historia de lo que pasó. Fui a ver a los cirujanos. Eran 3 médicos. Me senté frente a ellos y me dijeron: señor Orion, la operación ha terminado. Y es nuestra opinión, o ha sido nuestra opinión médica, que esto fue un milagro. Pudimos salvar a 2 niños gemelos que no habían nacido y a su esposa de una operación muy difícil. De una operación muy difícil. La señora Orión salió del hospital en perfecto estado de salud. Tuvo a los gemelos y ahora es madre de 4 niños, todos perfectamente saludables y muy felices. Vira Calandra
Aquí sentada al pie de la estatua del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, es una de las miles de personas de los Estados Unidos devotas a la causa del Padre Pío. Y nos cuenta cómo fue que el Padre Pío la ayudó. El modo en que el Padre Pío entró a mi vida definitivamente fue un regalo de la providencia. Y los últimos 20 años nos hemos preguntado en casa cómo hubiéramos sobrevivido a todas las desgracias sin la ayuda e intervención del Padre Pío. Nuestra hija estaba a punto de morir. Entonces, después de haber mandado un telegrama al Padre Pío, nos pidió que lleváramos a mi hija sin perder más tiempo. Fuimos y vimos al Padre. Respetuosamente, todos le besamos la mano enguantada. Él nos bendijo y nos regresamos a los Estados Unidos. Mi hija se empezó a recuperar milagrosamente y el Padre Pío murió 2 semanas después de haberlo visto. En nuestro barrio le llaman la muchachita asombrosa. Ahora acaba de cumplir 21 años. Mi hija está viva, por lo tanto cada día tengo el deber de hacer algo en nombre del Padre Pío. Así fue como empezamos a hablar de formar un grupo de devotos debido al entusiasmo y a las preguntas que muchas personas nos hacían sobre el Padre Pío. Por eso empezamos en mi parroquia un grupo, y de ese grupo y otros se formó el centro, el cual se encarga de repartir información sobre el Padre Pío por todo Norteamérica. El Padre Pío cura de varias formas, física y espiritualmente. Y Berta les va a contar sobre una curación espiritual. Hace 10 meses nos hablaron de Alemania para decirnos que mi hermano tenía cáncer. Y Berta se preocupó aún más cuando supo que su hermano había abandonado la religión. Le mandó desde San Giovanni un rosario perfumado e información sobre el Padre Pío. Mi otro hermano y yo tratamos desesperadamente de hablarle sobre el Padre Pío. De hecho, se enojó conmigo. Me dijo que era una fanática y que si yo quería que supiera algo del Padre Pío, que entonces lo pusiera en contacto directo con él. Y yo le dije que si eso era lo que él quería, que el Padre lo haría un día de alguna manera. Yo siento y sé que el Padre estaba con él cuando murió. Lo sé, yo lo creo. Gracias a la intercesión del Padre Pío, mi hermano pudo recibir la extrema unción cuando murió. Joe Greco también tiene mucha fe sobre el poder espiritual del Padre Pío. ¿Qué vamos a hacer, padre, cuando tú mueras? Estás poniéndote viejo. Y él me respondió: haré más desde el cielo que lo que puedo hacer aquí en la tierra. Y no descansaré ni entraré al cielo, él dijo, hasta que todos mis hijos espirituales hayan entrado. Y así fue como exactamente me pasó a mí. Es bueno saber por qué el Padre Pío decidió sufrir como lo hizo Cristo, ya que cuando él era joven presenció la imagen de algo grandioso, de belleza indescriptible, radiante como el sol, entre dos fuerzas poderosísimas, la del bien y la del mal. Durante toda su vida, el Padre Pío tenía constantes encuentros con el demonio, de los cuales acababa rendido y lleno de sangre. En ocasiones, por las noches se oían gritos de resistencia que provenían de su celda. Luego se le veían heridas en el cuerpo. Una vez estaba tan golpeado que tuvo que estar en cama por varios días. Un día el Padre Pío estaba arriba en el coro rezando, cuando de repente vio cantidades de diablitos que le gritaban para asustarlo. El Padre Pío les dijo: conozco muy bien su trabajo, así que no me molesten. Al oír esto, los diablitos lo tiraron al piso y le empezaron a patear y a golpear. Cuando el Padre sintió que lo podían matar, llamó a todos los santos del cielo para que lo ayudaran. Pero nadie apareció para ayudarlo. Entonces llamó a su ángel de la guardia, que aparentemente se tardó, y al llegar, en vez de quitarle de encima los diablitos, empezó a volar sobre ellos cantando preciosas canciones. Imagínense, el Padre Pío en el piso
casi muerto a golpes, y su ángel de la guardia dando vueltas. Finalmente, cuando el padre pudo pararse, agarró a su ángel y le empezó a dar de nalgadas, y para castigarlo se negaba a darle en la cara. Y el ángel, como niño chiquito, cuando se ha portado mal, lo seguía por todos lados hasta que lo perdonó, prometiéndole que nunca lo volvería a hacer. Durante los éxtasis, el padre hablaba con la Virgen, con Jesús y con su ángel de la guarda en frases cortas, y se decía que las pláticas sonaban como si estuviera platicando una familia. También platicaba con ánimas santas, nombres que les ha dado la Iglesia a aquellos hermanos que han muerto y pasan por el purgatorio y de ahí al cielo. Cuando al padre Pío le dijeron que un hermano fraile se había muerto, empezó a rezar por él hasta que un día lo encontró a la entrada del templo. Al ver a su compañero a la entrada de la iglesia, el padre Pío le dijo: ¿Cómo estás? Me dijeron que te habías muerto. Y el padre Pío le respondió que sí había muerto y que por favor no dejara de rezar por él. Así fue como me contaron la historia. Una noche arriba en el coro, el padre Pío estaba rezando. Como a medianoche, oyó unos candelabros del altar principal caer al piso. Se asomó por el balcón y vio a un novicio parado enfrente del altar. Este novicio alzó la vista y le dijo al padre Pío: estoy aquí haciendo mi purgatorio, porque cuando era novicio mi trabajo era de limpiar el altar, pero nunca hice bien mi trabajo. El padre Pío pensó que estaba alucinando. Bajó a ver. Cuando se acercó al altar, se dio cuenta de que efectivamente había candelabros y ramos de flores tirados en el piso. El padre Pío le tenía una devoción especial a la pequeña capilla del pueblo de Sanaño. ¿A dónde más alguien como el padre Pío, que a menudo peleaba con el demonio, podría mandar a gente poseída o que sufría calamidades por los espíritus diabólicos, sino a esta iglesia que fue dedicada a San Miguel, quien está representado en esta estatua combatiendo a los espíritus del mal? Esta capilla subterránea, situada en el peñasco del Gargano, tiene una gran escalera que da a una pequeña iglesia subterránea que data del siglo IV, donde los instrumentos de la crucifixión están representados. No es de extrañar que San Francisco de Asís también viniera aquí en peregrinación, y también muchos papas y príncipes de Europa que a menudo venían descalzos como acto de humildad. Ahí se arrodillaban a rezar por la protección de San Marco. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó este lugar, la capilla fue escenario de intensas oraciones. Seguramente el Santo Padre se acordó de la profecía del Padre Pío cuando hace muchos años dijo que el joven sacerdote polaco algún día sería Papa. Aunque hemos oído que el Padre Pío sufrió de enfermedades, fiebres, constantes dolores de cabeza, el dolor del estigma y asaltos físicos del demonio, era un hombre alegre, lleno de ánimos y con un increíble sentido del humor. Con todo y que sufrió artritis que, combinada con las heridas de los pies, lo hicieron prisionero de una silla de ruedas. Era un hombre feliz, lleno de felicidad, lleno de entusiasmo.